Saludos buenas, distinguido maestro Ramón Ignoa, compañeros maestrantes, público en general, Félix Tobias Santana Álvarez. En esta ocasión hablar de un tema bastante interesante para todos. Es sobre los usos y aplicaciones de los lantánidos y actínidos. Aplicación de los elementos de transición interna, lantánidos y actínidos. Asignatura de Química Inorgánica al profesor Ramón Ignoa, de su servidor Félix Tobias Santana Álvarez desde Puerto Plata. Los elementos del bloque F. Hemos oído hablar de la radiación y sus efectos en los seres vivos. A diario estamos expuestos a radiaciones de fuentes naturales como el sol o artificiales como los rayos X. La radiación es la emisión de partículas o energía producida por núcleos atómicos inestables. La mayor radiación que recibes es de fuentes naturales y con moderación. Esto no afecta a tu salud. Incluso esta energía puede aprovecharse de manera en forma controlada, como en las plantas de energía nuclear o en el caso de las radiografías. Ahora bien, en la radioactividad consiste en la emisión de energía de núcleos atómicos. Sin embargo, no todo es beneficioso. La radiación, según su intensidad, puede causar cambios en la composición de la materia expuesta, y si es sobre los seres vivos, puede causar enfermedades como el cáncer o cambios en el ADN que pueden heredarse. Continuamos con este interesante. La radiación es una de las características que tienen la mayoría de los elementos químicos del bloque F, es decir, que la configuración electrónica de estos elementos terminan en el orbital F. Los elementos de este bloque también sobresalen porque todos son metales, sólidos a temperatura ambiente y buenos conductores de electricidad. Las características especiales. Continuando, entonces, una de las principales características de estos elementos es la radiación, como ya expusimos, como ya mostramos, incluso la introducción fue parte de esta. La segunda característica es una configuración electrónica que termina en el orbital F. Son metales. Otra característica principal e importante de este grupo de elementos es que son sólidos a temperatura ambiente y son buenos conductores del calor y de la electricidad. Es importante que sepamos que los elementos de este bloque están divididos en dos grandes series, los lantánidos y los actínidos, llamados así por el elemento con el cual inicia la serie, es decir, el lantano y el actínio respectivamente. Vemos acá en esta imagen. Vamos a ver por separado estos respectivos grupos.
y cada uno de esos tienen están conformados por 14 elementos. En el caso de los lantánidos, tienen 14 elementos. Que aquí lo podemos observar de manera clara. Estos elementos son difíciles de encontrar en la naturaleza, por eso se llaman tierras raras, y si aparecen es en forma de iones, en óxidos y sales. Todos abundante es el cerio, de igual modo mientras mayor es su número atómico, más pequeño es el radio atómico en sus iones, entre otras características especiales. Estos elementos pueden estar presentes en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana. Por ejemplo, el lantano es utilizado en la fabricación de los televisores a color, las lámparas fluorescentes, lámparas ahorradoras de energía y vidrios. Y el midonio o neodonio es usado para piedras de mechero. El herbio se encuentra en la pintura de vidrios y el terbio en el esmalte de cerámicas. El paraseodinio en la pintura de gafas de soldadura. El tulio está relacionada con la promoción o producción de rayos X. Y el samario, europio y gadolinio se encuentra en diversas aleaciones que lo podemos ver en la vida diaria, en la vida cotidiana. Muy similares a los lantánidos están los actínidos, que se caracterizan, por ser también radiactivos y útiles en la obtención de energía nuclear, armas nucleares y la producción de energía para expediciones espaciales. Este grupo lo conforman 15 elementos. O sea, los dos grupos, las dos series son 15 elementos. 14 elementos y más los dos elementos principales, los cuales llevan el nombre de la serie. Estos elementos tienen núcleos atómicos inestables que tienden a liberar energía en forma de radiación para estabilizarse. De esto, solo el torio y el uranio se encuentran en la naturaleza como óxidos y mezclados en los minerales. Los demás son sintéticos. Aprovechando esta propiedad de algunos elementos, hace décadas que Albert Einstein se interesó en la energía que fluye de los elementos radiactivos como el uranio. Su propósito inicial, vean esto, su propósito inicial era de encontrar otra fuente de energía alternativa, pero los descubrimientos de él y otros científicos se usaron para crear la bomba atómica. Y esto lo podemos ver en un documental muy especial que está por ahí en YouTube. Después de esto, Albert Einstein participó en la campaña por primera vez, o por la campaña por la paz mundial, implicó
el humanismo científico. En síntesis, la tabla periódica está organizada en 4 bloques, según propiedades comunes de sus elementos y orbitales atómicos. Así que el bloque F es el que contiene los elementos de mayor número atómico y con electrones ocupando el orbital F. El grupo F contiene los elementos de mayor número atómico, lo que ya hemos expresado, y con mayor electrones ocupando el orbital F. Generalmente, o repitiendo una de las características principales e importantes de estos grupos, lantanos y actínidos, en este caso actínidos, son metales buenos conductores de calor y de la electricidad, y en su mayoría son radioactivos. El bloque F está dividido en 2 series, eso lo he dicho. La serie de los actínidos ya lo hemos mencionado. Los lantánidos son escasos en la naturaleza y su radio atómico disminuye a medida que aumenta el número atómico. Los actínidos todos son reactivos y la mayoría son sintéticos. En cuanto a los usos, están en la medicina como los rayos X, en la obtención de energía nuclear, en mezclas con otros metales, para obtener aleaciones, para la fabricación de esmaltes, pinturas y especies. Y pinturas especiales, mejor dicho. En general se utilizan en medicina como rayos X, lo que hemos ya mencionado, el aprovechamiento de los beneficios y utilidades de la radiación siempre debe utilizarse a favor de preservar la paz y el bienestar para todos. Muchísimas gracias por su atención. Un placer y privilegio y honor de mi parte. Félix Tobías Santana Álvarez desde Puerto Plata, la novia del Atlántico, tuvo el honor y placer de compartir este importante tema con todos ustedes.